estaba yo mirando páginas conspirativas en internet, como es mi hobby. El sofá es una trampa, es un invento de los osteópatas. Llega un momento que levantarse de la silla es un máximo esfuerzo. Y eso no puede ser, aquí he perdido fuerza, tengo que recuperarla. Y al cabo de pocos meses ya hacía una dominada. Luego 2, luego 3, luego 4, luego hasta 6 dominadas, máximo, ¿eh? No dar solo más años a la vida, sino dar más vida a esos años, ¿no? Realmente cambia el cuerpo, no es ficción. Bienvenido al episodio ya número 7. Me preguntaba antes Ramón, el invitado que ahora os presentaré, que ¿dónde va? Ya hemos grabado 7, aunque a lo mejor cuando veas este vídeo ya llevamos muchos más. Es algo especial lo de hoy porque vienen dos invitados, que son un matrimonio que lleva con nosotros ya unos cuantos años y me parece que es un ejemplo para mí brutal en realmente cómo se entiende la fuerza más allá de la típica manera en que la gente entiende el entrenamiento de fitness en los gimnasios. El mundo es el mundo al revés y nosotros queremos mostrar cómo realmente la fuerza se puede entender como algo de hábito constante y mirando el envejecimiento saludable. Bienvenidos, un placer teneros aquí. Hola. Estoy muy contento. Muy bien. Porque conseguir reunirlos no es fácil, porque entrenan con David, siempre en el horario tal, yo también estoy liado, entonces no hay manera, vamos a buscar este horario, va. Y vamos a empezar, Ramón y Esther, vamos a empezar desde los inicios, ¿no? Porque ahora lo estábamos hablando, digo, mira, te voy a preguntar cómo empezaste. Bueno, ¿lo vas a explicar tú? Sí, al principio fue que estaba yo mirando páginas conspirativas en internet, como es mi hobby, pero había una que era de salud, que es uno de los temas que me preocupan más, y entonces ahí vi una página que era de la Meteo que viene, se llamaba. Y era un tal Jorge García, creo recordar, que por cierto se murió en un accidente de esquí, esa Navidad aquí, se murió en una luz, fue él y su compañera, murieron los dos, y ahí hubo un artículo que hablaba, porque él... Es que era un médico, un pediatra muy famoso, sí, un divulgador muy conocido, sí, sí. Una gran persona. Era un pediatra, pero él se dedicaba a hacer esos recorridos por la montaña, sí, corriendo. Mucho el trekking. El trekking ese de aquí, pero hacía largas marchas ella. Y la gente le preguntaba que cómo se entrenaba él. Y él decía, pues lo mejor es hacer un entrenamiento intensivo, explicaba él. Y la gente le preguntaba, ¿y cómo? Entonces él puso una serie de artículos. Y uno de ellos es el que me llamó más la atención, que se llamaba Entrenamiento de fuerza para ancianos o algo así por el estilo. También era un poco bruto, ¿eh? También era un poco bruto. Y era, digamos, no era de él, pero bueno, él hacía unos escritos muy buenos, ¿no? Y lo leí y me convenció. Entonces, ahí hablaba un tal McGuff o algo así, ¿era? Doug McGuff. Doug McGuff. Me cogí el libro de él, tenía un libro, bueno, me bajé un PDF de él en español, y me lo chupé de cómo funciona el cuerpo más o menos y me convenció mucho. Entonces, a partir de aquí fue cuando busqué un gimnasio que hiciera ese tipo de técnica, el KISS o HIIT, no sé, me acuerdo muy bien cómo era, eventos técnicas, ¿no? Y lo busqué por internet y encontré vuestro gimnasio, SlowFit, el único que había. Entonces fui ahí, me presenté allí, hablé con la Susana, que estaba aquí en recepción, y le comenté, bueno, he leído eso de aquí y quería probarlo, ¿no? Más o menos, a ver si funciona o no funciona en pocos meses. Y ella me dijo, bueno, pues no, te tocará el David, el entrenador, ¿no? Que tengo yo. Y el David le dije yo, ¿tú lo que quieres qué es? No, es que yo he visto que cuando leí eso, que a través de la sarcopenia, por la edad, yo tenía 60 y pico años, me acuerdo. Eso hace ya... Así 10, era el 2017. El 2017 fue. Digo, es que he probado una barra de dominadas que tenía en casa, escondida por ahí, hacía tiempo, y cuando me colgué, porque hacía bastantes cuando era más joven, vi que era como si fuera un jamón colgado, no me movía nada. Y eso no puede ser, aquí he perdido fuerza, tengo que recuperarla. Y le comenté al David, al entrenador, y me dijo, bueno, vamos a ver, eso de las dominadas es muy difícil, incluso para gente joven. Hay una relación de fuerza y peso y que con la edad, olvídate de eso de aquí. Pero digo, bueno, voy aquí a probarlo yo porque quiero aquí y tal, ¿eh? Y aquí es donde entré en el asunto.
y al cabo de pocos meses ya hacía una dominada. Luego 2, luego 3, luego hasta 6 dominadas, máximo, ¿eh? Y de las fáciles, o sea, digamos así. Sí, Y así 3. Con lo cual, muy bien. Estaba ya bien. Y a partir de aquí, bueno, empecé O sea, que las dominadas las hacías solo para comprobar si ganabas fuerza, no entrenabas dominadas normalmente. No, solo que comprobabas. va, Pero para mucha gente ver dice cómo que lo has hecho porque has entrenado dominadas. No, No, tú no, ibas no. comprobándote si después del entreno Sí, te funcionaba. Eso, Vale. sí. Después, hay que decir que nosotros vivimos en un 6º piso, básicamente, y el entrenamiento de escaleras siempre vamos andando, subiendo y bajando varias veces al día, con Arriba pesas y tal. en el huerto. En el huerto, tenemos un huerto. Y eso de aquí también favorece, digamos, que de piernas estamos bastante bien. Es que esa es la historia, más o menos. Curioso, luego has tenido la oportunidad. Bueno, luego se apuntó él y al año lo vio ya que hacía dominadas y digo, esto... Es que le cambió el tipo. Un día lo veo en la cocina, así con el pantalón y sin Tenía las camisa. abdominales. Pues, marcada todo el cuerpo y se veía todo. Realmente cambia el cuerpo. No es ficción. No. Cambia dentro de los estándares normales. Sí, claro. Voy a explicarte un par de anécdotas que te harán mucha gracia. A ver. Hablo de Doc McGuff. Sí. No hemos hablado mucho del podcast porque este es más de cosas nuestras, pero iremos metiendo cosas técnicas, ¿no? Por suerte es un amigo y yo creo que tuviste la oportunidad de conocerlo. Sí, Porque lo traje en un congreso. Sí, y yo lo y conocí. es un encanto de persona, Sí, muy inteligente, te vimos con traductor simultáneo y todo. ¿No? Pues, encima nos ayudó a hacer fotos porque es un fotógrafo. El congreso que montamos, bueno. a ver si lo vuelvo a traer. Luego llegó la pandemia, lo hicimos online porque no pudo venir y todo el problema. Pero el 2019 creo que lo trajemos. No me acuerdo, verás, pero sí, era al principio más o menos. Podía ser. Y porque estamos muy alineados con este tipo de trabajo, que como bien dices, era bastante diferente, ¿no? Pero si te fijas, voy al concepto que te iba a decir, él dio una charla, que sí, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía que ver como fuerza y salud, o envejecimiento y salud. Sí. Y sí, se llamaba El área bajo la curva. Y ahora os explicaré de dónde viene. Y salía alguna foto, lo que serían los nómadas, el ejemplo de cómo deberíamos ser. O sea, y tenía una frase que decía, lo común no es lo normal y lo normal no es lo común. Y me diréis, ¿qué es esto? Entonces salía fotos de 2 señoras obesas, él es americano y él es médico de urgencias. Parecido que otro es un doctor en pediatría, era pediatra, él es médico de urgencias, ¿no? Jorge García era pediatra, él es médico de urgencias, pero dice que salva más vidas a la gente con la prevención y la fuerza que realmente cuando está ahí, cuando ya los ven en estas condiciones tan malas, ¿no? Pero él ponía un ejemplo de 2 ciudadanas americanas obesas que prácticamente no se podían levantar del asiento, lo que decías, comiendo un oversize de esas Coca-Colas o esas cosas a lo bestia, y fritos, y una ya no se podía y la otra iba en camino, que es la que le ayudaba. Y luego al lado salía un nómada, cazador-recolector, que todavía hay muy pocos allá, ¿no? Supongo que era del estilo aborigen australiano o algo así, que era muy parecido a esto, musculado, un señor de 70 y pico, tal, musculado, tal, pero dices, es que esto no es lo normal. Lo normal, la obesidad no es normal, es común, pero no es lo normal. Lo normal es, en nuestra raza, en nuestra especie, es como el cazador-recolector, aunque eso no es lo común. Entonces, lo normal no es común, que es estar sano y a los 70 y pico años, 80, poder hacer una vida normal. En el fondo, como decíamos, ¿no? Morir joven lo más tarde posible. Sí, joven físicamente, que puedas hacer una vida, jolín, plena, ¿no? Es no dar solo más años a la vida, sino dar más vida a esos años, ¿no? Más calidad. Más calidad de vida, ¿no? Y él lo tenía muy claro y explicaba el concepto de área bajo la curva, lo que se basa en el entrenamiento de fuerza, es que cuanto más margen tienes, como un coche que tiene más motor, las actividades normales las hace más fácil. Cuando ya no hay margen, llega un momento que levantarse de la silla es un máximo esfuerzo, estás prácticamente al lado de la muerte. Cuando decía que no hay margen, no hay músculo, el cuerpo decide apagarse. Te has acabado. ¿Sí? Sí. Y esa parte de las dominadas es, ostras. Sí, Y luego, cuando empiezas a ver la relación de sarcopenia, falta de fuerza, de fibras, sobre todo las que son capaces de generar más
las que más se pierden, los fueros de alto umbral, y dices, ostras, tengo que hacer algo, ¿no? Y Sí, eso me sí, parece sí, sí. curioso, ¿no? Pero muy poca gente, casi ahora ha cambiado mucho, pero muy poca gente, y me hizo mucha gracia, ¿no? Porque vinieran habiéndose leído, si no el libro, porque está en inglés, no sé. No, no, en español. Y yo Me lo tengo acuerdo, entero, yo lo una tengo cosa, dedicado por él también, y el mío. me acuerdo que le dije al David cuando me hizo la entrevista, le dije, me he leído el libro ese de aquí del Douglas Marubuff, como se llame, y me dijo él, aquí hay uno que se ha leído el libro, me dijo él, No me porque es emociona. como el único, ¿no?, que se haya leído. Pues sí que pasa la respiración, toda la historia. Ya me he puesto a nosotros dentro del máster, a nuestros Caldavid, estos profesionales, se lo recomendamos a todos, o incluso al cliente final. Al que estoy haciendo, se lo voy a regalar, es mi cuarto, estamos haciendo con David, se llama El Código de la Fuerza, y explica todo esto de una manera mucho más profunda, o más explicando todo el viaje, desde que das el estímulo hasta todo lo que pasa por dentro, todos los efectos invisibles. Claro, esto no se ve en la parte Claro, interior. sí, exacto. Estamos explicando qué Sí, pasa sí. para que veas que esto no es magia. Sí, que lo que sucede tiene una explicación fisiológica. Hay que Y como es muy chulo, entonces es técnico, pero estoy intentándolo hacer tal. David dice eso. explicativo, que se pueda ver. Dentro que es Y se técnico, puede, no es se un puede libro como, entender, ¿eh? no es el cómo entregamos de Slow Fit, que también es sencillo, pero está bien, se explica, es más, porque hemos hecho para que y aún así la gente tampoco se lo lee, pero es Es más profundo. es más profundo, sí. Pero quiero explicar el por qué, qué pasa todo eso, por qué pasa eso por dentro, ¿no? De Esther, que iba a otro gimnasio cuando no venía aquí, ¿eh? Porque siempre he ido Eso a- está bien, lo bueno es hacer cosas. Yo siempre he hecho gimnasia y claro, el cambio a este tipo de ejercicio también se nota. Físicamente, sí, sí que se nota. Claro, yo había perdido fuerza y me di cuenta un buen día que me había perdido fuerza y decidí hacer gimnasia normal, pero algunas cosas de pesa. Entonces, cuando Ramón vino a vuestro gimnasio, él quería convencerme, yo, "Ah, no, ya tengo bastante con lo que hago y tal". Hasta que él vino y probó las máquinas del otro gimnasio que yo iba, y la prensa, probé. se dio cuenta de que eran como hierros. Digo, eso es un hierro, eso no Y es nada entonces que me ver. dijo, las máquinas. prueba, Slow Fit y pruébalo. Eso es Y sí, qué lo bueno, probé qué bueno. y Sí. realmente está muy bien. Sí, porque fui a donde iba al gimnasio, no digo el nombre aquí, No, de esos grandes de aquí, pero digamos que os digo, mira, la prensa ya verás, eso es fácil. Mira, ves así, pones y ¡toc! Pero eso no puede ser. Digo, eso es un trozo de hierro. Olvídate de aquí, no puedo. curioso, sí, yo con las prensas he llegado a tener más, yo creo, en mi vida, desde que empecé, y cuando viví de gimnasio y tal, yo creo que habré tenido más de 6 o 7 diferentes prensas. O sea, sí, claro, he vivido todo ese proceso. Y cuando ya conocí a Arthur Jones, la historia de Medex, todo esto, incluso ahora me dedico A probar prensas. a dar el legado, a explicar todo esto, para que todo ese viaje que yo tuve que hacer a profesionales. Cuando damos el curso con David, que damos la parte de Resistance Institute, para explicar todo lo que hay detrás. Claro, yo lo he vivido muchos años. Entiendo que uno joven no ha vivido tanto, pero tiene la ventaja de menos tiempo aprender lo que yo me ha costado mucho más aprender. Esto es parte del desarrollo, es que si lo haces en menos, luego podrás avanzar más cuando llegues a cierto nivel, que será más fácil, ¿no? Pero sí que has vivido muchas y exactamente, no voy a explicar en lo técnico, Sí. las curvas, la fricción, tal. Mil El gran historias. problema que tenemos nosotros con nuestra metodología, al ir lento y controlado, si la máquina no tiene un buen perfil, está mal diseñada, como la gran mayoría, por desgracia, no te permite hacerlo así. Entonces tienes que ir más a tirones, ¿sabes? Sí, es Entonces, lo que vi. sí, entonces esto se puede hacer, está bien, y si estás en buena forma, vale. Mucha gente dice, no, pero yo no me puedo. Claro, hay gente que se pone en forma en la playa solo con calistenia. Sí, pero no todo el mundo. Ya. ¿Puedo conseguir que la fuerza llegue a todo el mundo? Sí, ¿no? Entonces, lo que favorece una máquina bien diseñada con un buen perfil es que personas, cuando empiezan, cuando tienen la condición física y fuerza todavía no muy alta, incluso con más peso que deberían de tener corporal, menos fuerza que deberían de tener, si no están bien diseñadas, es más fácil que no progresen, que se lesionen o que no. Entonces, si somos capaces de acercar eso a todo, o sea, no está hecha para los más cachas, está hecha para... Exacto. Claro. O sea, es que es lo que debería estar, ¿no? Sí. Y ahora os explicaré cosas que estamos creyendo, porque vamos a ver cosas muy chulas en relativo con la motricidad, el glúteo, todo esto, ya lo he explicado en un podcast. Entonces, toda mi batalla está en conseguir que en los stages iniciales todo el mundo pueda hacerlo. Aunque hay algunos ejercicios que sí que requieren un mínimo. Por ejemplo, la prensa tiene la ventaja
de que da igual lo que peses y lo débil que seas, sobre todo la MEDEX, que el mínimo prácticamente lo mueve hasta un gato, ¿no? Fijaros que movéis, a lo mejor, sí, no mueve nadie casi. Entonces eso es muy bueno porque puedo meter a cualquier persona, da igual lo que pese, porque tu peso queda pues, sentado, tú solo mueves la parte que yo te pongo. Pero ahora pongamos esa misma persona, ¿vale? Os sorprenderíais que le haga ser una sentadilla, agacharse. Lo cual tampoco es descabellado porque en la vida real... Sí, lo que hace. Y subimos escalera. Y hay gente que no tiene funcionalidad, fuerza mínima para mover su peso. Que sería el objetivo hacerlo, pero claro, yo no puedo poner a una persona a decirle, ahora empieza a hacer sentadillas, y digo, pero ¿cómo? ¿Con qué es? Porque si es que es como si a una máquina te la sobrecargo, no, es que el mínimo es tanto. No voy a poder, pues claro, hay personas que su mínimo lo tienen que arrastrar. Su mínimo de peso. Claro, o sea, si tú tienes menos de un G, que significa cuando estás agachado, haces menos fuerza que lo que pesas, tienes un problema cuando te agachas. Y hay gente que incluso tiene problema cuando tiene que levantarse de la silla, porque no tiene fuerza, no tiene G suficiente para levantarse de la silla. Y eso ya viene lo que decía Doc, ¿no? Un cazador-recolector no le pasaba eso. ¿Sí? Yo lo tenía un oversize y si veis, seguro que lo habéis visto, la película del Capitán Fantástico. No, no lo he visto. ¿No lo habéis visto? No. ¿Sí? Completamente recomendable. Porque es una historia de esto, ¿no? Pero es interesante ver cómo tú viniste ya con el concepto, quiero tener fuerza para envejecer saludablemente. Era uno de los temas favoritos. No quiero hacer bíceps. No, es un ejemplo que no está mal, ¿eh? Pero esto ha cambiado mucho. Tú lo hiciste hace 10 años. Ahora ya con 75 estáis igual de forma, más fuerte, porque he estado mirando vuestras y mueves más que hace 10 años. Sí, y las dominadas ya lo dicen todo, digamos así. 75. Yo veo gente que a los 75 su calidad de vida... Bueno, nuestros amigos, a veces nos reunimos con los amigos allá. ¿Os pasa eso? Y todos están... Subir las escaleras. Subir escaleras, levantarse del sofá al sofá. Al piso 6 y vienen quejándose. No, es que no. Suben hasta... Claro. Sí que hay pues que yo ya no... Hay ascensor hasta el cuarto piso, luego hay 3 más. Es verdad. Los 2 así. Pero suben el ascensor, no suben los 6. Sí, se ve. Y luego, un día no iba al ascensor y casi llegaron todos ahogándose, tal allá. Pero las sillas y sobre todo el sofá es una trampa, es un invento de los osteópatas por la espalda, ¿no? Porque hace mucho... Y ahí sí que tienen que coger impulso para levantarse con nuestra edad también, ¿no? Claro, y ellos tienen fuerza suficiente en esa posición y eso, para levantarse. Y eso que yo les vendo la película, tal allá. Un día, incluso al principio de todo, con el David, le dije, mira, voy a hacer una comida en mi casa. Es verdad. Y voy a hacer varias, 10 o 12 personas y tú les explicas de qué va el asunto. Porque me estaban preguntando, mira, pues voy a hacer una comida juntos y le preguntáis al entrenador. De eso se apuntaron varios. De hecho, hoy estamos hechos de las cuentas y creo que son sobre unas 15 personas que hemos traído aquí. Pero luego hay gente que no tiene el hábito. Ahí sí que 4 quedan. Claro, sí. 4, 5, 6. Pero es normal, porque la gente no tiene el hábito y luego le pasan cosas. Y cuesta mucho, porque esto sí que no podemos. Y voy a intentar encontrar la fórmula, pero no existe. No, la fórmula sencilla, porque tienes que poner de tu parte el esfuerzo, eso sí. Bueno, mucho esfuerzo, porque el problema es que es una cosa, a mí me cuesta también, supongo, como todo el mundo. Como a todos. Porque yo lo encuentro una cosa realmente desagradable. Esa sensación que da es terrible. Lo tomo como una medicina, como si tomara aceite de ricino, igual, más o menos, ¿no? Eso es para la salud, allá voy y ya está, y listo. No es tu caso, no, ya no. No, ya no, pero es muy personal, sí, porque el mío es muy personal. Sí. Y no hemos fallado nunca, ¿eh? No, es una cosa sorprendente, porque yo hablaba, y Robert, en la última que es... Sí, no lo he visto. Es más inconstante, y viene 2, esto, pero porque si falla, tal. Pero es decir, si eres constante, una vez a la semana, es perfectamente viable. Sí. Constante y te esfuerzas. Porque claro, si el entreno es muy suave y luego fallas y no das de esto, necesitas más volumen. Si no hay tanta intensidad, necesitas más volumen. Yo con una vez tengo bastante. Y leí no sé qué libro, si era del Douglas ese de aquí. El de Doc McGrath. Sí, que ponía que para ir bien, solamente haciendo 5 ejercicios, los 5 grandes que decía él, había suficiente ya. Y hago los 5 grandes. Eso sí, nosotros ahora estamos cambiando cositas porque nos hemos dado cuenta de que los 5, estoy evolucionando, lo que se llama el Big Five, los 5 grandes, y los estamos llevando a conseguir los 10.
Y te explicaré por qué. No significa que se tengan que hacer los 10. Pero los 5 grandes son la base, pero ¿cómo se pueden mejorar? A mi opinión, por ejemplo, hay 4 de arriba y uno de abajo, que es la leg press, que sí, La es prensa. importante, pero casi siempre, si os fijáis con David, siempre se añade más de abajo, algo de isquios, Sí, algo sí, de ABD. O sea, sobre la base de los 5 grandes, si haces una buena sesión, te da tiempo a hacer 8 ejercicios mínimo, que es lo que debéis hacer vosotros. Que tenéis ya 8 o 9. 8 o 9. Sí, ¿Sí? sí. Entonces te da tiempo a hacer eso. ¿Por qué? Porque además de esos grandes, a lo mejor tienes algo de columna que te interesa, o algún analítico de rodilla, isquios o tal. Nosotros lo que estamos añadiendo es patrones diferenciados, de tal manera que sobre esos 5 grandes sacamos algún patrón de más de dominancia cadera. Por ejemplo, vamos a añadir el hip thrust. Eso ya lo vais a Bueno, a ver. Estamos añadiendo algunas cosas, siempre y cuando podamos seguir sensorizándolo y con una máquina que nos permita, entonces más o menos las he encontrado, biomecánicamente muy bien, pues estamos trabajando en la progresión, no hay fricción, hay curvas chula, vais a flipar. Y la otra sería, una sería un hip thrust, la otra serían las variantes de prensa, que sería el squat, la sentadilla. Siempre y cuando se puedan hacer guiadas, con asistencia y en personas que ya tienen una fase 2, que ya han ganado, por ejemplo, las dominadas, ya puedo hacer pues lo mismo. Si ya puedes hacer la prensa, has ganado fuerza, has perdido peso, puedes hacer bien un squat. A fin de cuentas, ¿qué es lo que vas a hacer al agacharte o no? Pero necesito primero que tengas un mínimo de fuerza, ¿vale? Y sobre esta variante vendrían los lunges, los step-ups, lo parecido a un squat tirando para atrás al subir escaleras. ¿Sí? Al típico empuje, pero solo con una pierna que te obliga a estabilizar también en el plano frontal. Estas variaciones son las que estamos trabajando. Está bien. La otra sería fondos, que tú también la haces, por cierto. Fondos, o sea, Fíjate que sería otra que añadimos al bifight, otro empuje con otro plano. Entonces, todo esto sin querer ya lo estamos como dividiendo, entonces que pueda haber una semana A, un día, el día que vienes haces el día A y a la otra semana haces el día B. O si vienes 2 días, porque mucha gente le funciona bien 2 días, porque no es tan intensa, o porque su cuerpo recupera bien, o está en una fase inicial, o porque regenera bien y tal. Hay gente que no nos hemos dado cuenta y que no hace nada más en la vida y vemos que le va bien 2. Por ejemplo, Margarita, que siempre hablo de ella, sí. no le va bien 2, le va bien 1. Si hace 2, eso no mejora. En tu caso, sí, no recupera, entonces no vale la pena. Entonces, cada persona vamos a... Y creo que vosotros, si con una vas bien y vas recuperando, 2, incluso si eres un martirio, no hagas 2. No. Pero digo, porque hay Tengo gente bastante. que me pide 3 y digo, no. No, 3. ¿Estás loco? Es imposible. Las otras las hago subiendo escaleras, ya digamos prácticamente. Y luego haz otra cosa más metabólica, o que adaptes, o que te recremas, ¿no? Sí, eso, bueno, entonces estaría bien también. O por lo menos cambiar de ejercicios un poco. Exacto, esto es lo que estamos trabajando. Esto estamos trabajando en ello y darle algo más de dominancia. Es una tontería lo que os voy a decir, pero ya estamos sobre ese Big Five, que es verdad, vemos que hay algo menos de dominancia en la cadera. Quiero decir, entonces un empuje de piernas, no el empuje compuesto, que sería la prensa, la famosa prensa que decimos, tiene que tener varias cosas. Además de biomecánicamente bien, puede tener varios cambios que ahora estoy diseñando también en la MEDEX, aunque son un poco complicados, para darle más dominancia a la cadera o la rodilla. Ten en cuenta que cuando tú empujas, las 2 articulaciones principales que trabajan son la cadera, sí, obligando a los extensores de cadera al glúteo y a los extensores de rodilla al cuádriceps. Algo isquios, pero muy poco, y algo también gemelo y adductores dentro de la cadera, ¿no? Pero en función como esté y la persona, hay gente que tiene más tendencia a tener más dominancia en sus músculos glúteos o en los cuádriceps. Depende. Entonces, la prensa en general reparte, pero es más dominante de rodilla. Dependerá del modelo como están diseñadas. Ahora sí están diseñando prensas, lo que se llama glute press, donde cambiando el arco, yo lo estoy creando con la MEDEX. Estoy haciendo ya esa prueba para que la dominancia se vaya un poco más a la cadera. ¿Por qué? Por 2 cosas. Han pasado 2 cosas muy chulas. Primero, creemos que el glúteo debería tener algo más de dominancia porque es el grupo más grande, eso ya lo sabéis. Sí. Y es el que al subir escaleras, levantarse, es el que más va a incorporar y el que más va a ayudar al metabolismo. Y segundo, porque además ha entrado muy bien, y os lo va a decir Esther, la mujer a la fuerza. No ha entrado por la fuerza, no, ha entrado al mundo de la fuerza. Ha entrado al mundo de la fuerza por la puerta de delante. Y yo creo que todo lo que viene de la fuerza viene un poco condicionado porque el 80-90% de los que lo hacían éramos hombres, a pesar de que éramos tal. Entonces, nos están ayudando a perfeccionarlo, a decir, vale, no voy a hacer la trampa, que ya lo sabes, voy a explicar de esa sesión de culito que está en media hora moviendo la pierna arriba y abajo.
Lo siento, ¿eh? Pero por ahí no voy a caer en la tontería esta. Bastante no sabe mal, porque hay que darle intensidad hasta media hora la pena. Que no digo que no sea, todo vale, sí, más que estar tumbado en el sofá, pero vamos, ya entendéis que con esta metodología se basa en una cosa muy clara. Primero, que la intensidad sea suficiente para generar un cambio que el cuerpo decida. Sí, necesito arreglar las cosas y hacer fuerte porque me la va a volver a hacer. Sí, entonces necesito prepararme para el siguiente estímulo que me va a dar. Pero además necesito que todo el cuerpo, como bien habla Doc, hablas del acondicionamiento metabólico global, como habla que todo el cuerpo en sí es una máquina hormonal, metabólica, Sí, toda una sesión completa. Entonces, muy si os complejo. fijáis, claro, esos 5 grandes que comentas, eso es todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Entonces, digamos, una vez a la semana vamos a trabajar todo el cuerpo. Lo que, digamos, que tengamos más dominancia en la cadera no significa que dejes de trabajar todo el cuerpo, significa que podamos añadir 1, 2, 3 ejercicios que domine un poco más la cadera, que a día de hoy sí, que hacéis la prensa luego el de glúteos. ¿Tú creo que haces esa combinación o este relación? No, bueno, Yo es que de piernas, Claro, es la caña ahí. sin abrir. Entonces, la gente le encanta. Es que aparte, funcionalmente, aparte lo están pidiendo, porque es verdad, les molesta muy grande, pero el glúteo nunca les molesta. No, las mujeres, Eso siempre es la parte de abajo, Sí. los hombres la parte de arriba. Sí, exacto. Entonces, estamos como atenuando un poquito todo esto, pero vamos a traer, primero vamos a hacer la prueba. En San Cugat hemos hecho una primera prueba con una máquina que se llama Glute Isolator, que aislamos más el culo. Sería como la que tenemos de lado, esa de glúteo. Sí, Pero esa de lado tiene algunas cosas que hemos revertido el quien hace el movimiento y esto, y conseguimos localizar más el culo. Porque esa de lado sí trabaja, pero también se va mucho a las lumbares. sí. Si os fijáis, Sí. ¿sí? Pero se deja de hacerlas. Está hecho para eso, está hecho para todo, pero no a veces cuesta aislar el culo. También hay una glúteo. cosa que no sé si se puede tener en cuenta, que hay gente muy pequeñita, como yo. Tienes toda la razón del mundo. Una de las cosas que se hizo para más hombres que mujeres. Ahora mejorado. Medic sí que lo tiene muy bien, porque había máquinas, yo tuve las primeras en el sitio, si tú empezaste el otro, que eran algunas Nautilus, que el mínimo, muchas mujeres, el de hombro, el mínimo no podían hacer ni una ni dos. Teníamos que hacer, haz una y luego el resto solo excéntrico. Solo baja hasta que hagas 2. Solo bajar, como sabes que el excéntrico somos más fuertes, siempre podíamos bajar aquello que a veces no podíamos subir. Entonces así íbamos. No estaban pensadas para las mujeres. El peso. Por eso digo que estaban ni para las mujeres y era el tamaño americano. El oversize, ¿no? Es verdad. Y en algunas a lo mejor estás al límite. Sí, yo creo que sí. En algunas, muchas. Ahora, sí, es verdad, es verdad. Entonces esto dices, ostras, en Asia no pasaba tanto, porque son más pequeñitos. Claro. Sí, claro. Y ahora el diseño que se está haciendo en cosas está más pequeñitas, más adaptadas a mujeres, con pesos mínimos más viables, y todo esto, yo creo que las que vamos a traer, vamos a añadir. Vamos a quitar algunas que son las más cardio, que no se utilizan tanto, algunas que la de tríceps, por ejemplo, que no se hace mucho, una que hay de dominadas, esto que tampoco lo hacen en su casa, pero ahí no. Entonces vamos a meter toda una zona de glúteos añadiendo a esto. Ese tendrá éxito. ¿El qué? Tendrá éxito. Tendrá mucho éxito. Y les vamos a poder meter los sensores, todo esto que ahora hablaremos con nuestro software, de tal manera que yo creo, yo ya las he probado en la feria de Alemania, son nuevas. Sí. Sí, está en una versión con placas, tengo que buscar cómo hacer la sobrecarga, porque la sobrecarga de Medex está súper bien hecha, porque va de 2 en 2, entonces estoy muy bien de la manera, Sí. pero más de nosotros lo tenemos. Y yo creo que os va a gustar, porque se puede hacer, mi idea es que esos grandes puedan ser 2 días diferentes, también con bastante grandes, incluyendo o sea, que sean 2 sesiones un poco diferentes, pero que sean todas, todo el cuerpo, pero con pequeñas variaciones de dominancias y añadiendo además lo que cada uno hace específico, ¿no? Que puedes hacer 8 o 9 ejercicios un día y 8 o 9 el otro, que a lo mejor algunos sí que nos interesa que se repita, pero que no tenga por qué hacerse, ¿no? Y en el caso, ya me va a salir en catalán, y en su caso, por ejemplo, y el tuyo también, seguro, él puede hacer un squat seguro porque su peso, la fuerza que tiene es relativa. Claro, si el esfuerzo pesas poco, esto es fantástico para mover su cuerpo. Él puede hacer squats, lunges perfectamente. Aparte de eso sí que van a... Sí. Eso sí que vas a salir, lo vas a odiar. Porque salgo ya de gente. Sales ya que claro, soplado ahí, sales respirando. soplando. ¿Cómo es posible que ¿Cómo la gente me cuesta, verdad, digamos... Cuando lo habías leído en el libro, pero ¿qué visteis diferente? A pesar de leer el libro, ¿qué visteis diferente respecto a lo que habíais hecho?
¿Qué hay de diferencia? Cuando tú ibas al otro, la intensidad, es el efecto más cardio, que en el fondo nosotros decimos cardiomuscular, como Sí, sí. te llevas Yo todo. cardio muscular porque cardio, yo si no hago luego bicicleta, no la noto la cardio tanto. En los otros se nota mucho más el cardio, porque te mueves más o no sé. Sudas, aquí tampoco se suda. Bueno, yo por lo menos no sudo demasiado. Yo tampoco No, subo nada. intentamos que la temperatura esté fresquita para Sí. porque el sudar, teóricamente, si leíste el libro, lo que decías que no evaporabas bien el calor, entonces no podías incursionar tanto en el músculo porque la sensación desagradable no te dejaba incursionar en el músculo. Estos son los puristas. Tanto que te vas a un centro de alta intensidad en Estados Unidos y le parece un congelador. Congelador directamente ya. Vas ahí. Aquí en España nos matan si lo ponen a 18 grados. Sí. Está bien que la temperatura sea... Que ya tenemos a 21, entonces la gente se enfada un poco, pero a la que hace el segundo ejercicio se le acabó el frío. Se le acabó el frío. Pero no sudas y es más cómodo. Y luego tampoco hay una música que te esté... Como no sé. Eso es en el principio, ni música ni espejos. No, Está espejo, bien, está bien, sí, sí. lo de los espejos. Yo lo que he visto es que realmente es muy corto el entrenamiento, pero muy intensivo. Porque yo, de hecho, mirando si miras, verás que estoy 25. un minuto en 20 segundos. Sí, 50, Casi, como mucho. casi no llego, Dos a lo casi sumo. nunca, algunos 2 minutos solamente, pero ya es suficiente. Te quedas ya patitieso. Hay algunos que son... Claro, tú ya tienes nivel, ¿eh? O sea, que lo que eso se llama tool, el tiempo bajo load, bajo carga. Si lo haces muy puro e intenso, los que ya domináis, desde la primera repetición ya le estás poniendo intención. Entonces, al minuto y medio ya vas con la patata, como decimos, con el corazón así, con los músculos ardiendo, ¿sí? Y luego vas rápido. Tú vas con David, que te lleva rápido de una máquina a otra. O sea, que al final, Sí, por eso te da tiempo a hacer 9, 10 ejercicios. Si estás un minuto y medio, 2. 8 o 9, si depende qué días. Porque un día no sé qué me pasaba, que para aquí los isquios, no los isquios, el popli, como digo, no sé de qué parecía, digo, no hago la prensa esta semana, esperemos más por si acaso, ¿no? Pero bueno, luego hacía aquel otro que es de extensión de del cuádriceps, es de aquí, que también de unido. Bueno, el asunto es de que eso es lo que vi yo, que es esa intensidad la diferencia que hay. Lo otro, pudiera hacer cualquier cosa y no pasa. Yo no iba al gimnasio, ¿eh? Había ido cuando era muy joven, bueno, Esther alguna vez, pero no era de... Ella sí que iba regularmente, y yo no. Tenemos un huerto. Más lo típico, ¿no? Haces, que está bien, ¿eh? O sea, a lo mejor haciendo 6 series, te decían 10, pues tú hacías 10 porque te decían que tenías que hacer 10. Sí, claro. Eso era muy típico. La gente, Sí. me acuerdo que a veces me con alguien y me dice, ¿cuántas hago? Digo, no lo sé. Y me dice, ¿cómo que no lo sabes? Digo, no lo sé. Mira, ¿Sabes lo que te quiero decir, En no? los gimnasios normalmente haces 3 series de 10. Claro, pero si haces 10, pudiendo haber hecho 25, esas 10, tu cuerpo no le hacen ni cosquillas. Mira, yo uno de los ejemplos que les digo a mis amigos, que todos, tengo un gimnasio que es muy bueno y tal allá, yo ya voy a uno y tal allá, porque ¿cuántas repeticiones haces, por ejemplo, en flexiones? Yo hago 3 series, decían, de 20, y que digo, vamos a ver, ponte aquí en el suelo, y baja en 10 segundos y sube en 10 segundos. Bueno, 8, da igual, pero ves lento, ya verás cómo lo van a poder hacer. Máximo 2. 2. Y se quedaban plegados ya. Pues Al final el cuerpo... Mira qué diferencia hay. Claro, Esa es la diferencia. y esto lo explicamos mucho en el libro nuevo, ¿no? No está contando repeticiones, está contando tiempo de estímulo, transformación mecánica, o sea, cuánto de formación mecánica reciben los tejidos, cuánto estímulo interno. Entonces, tú estás provocando eso, no lo que sería por fuera está muy bonito, pero lo importante es lo que sucede por dentro en nuestras células, ¿no? Y esto es lo chulo, ¿no? Entonces, pensar solo en mover está muy bien para nosotros, para esto, pero en el fondo nosotros deberíamos pensar en estimular. Da igual cuánto muevas. Si tú haces... Sí. El objetivo debería ser, porque cuando la gente viene, y oye, nosotros la gente nos ha dicho, yo vengo aquí a levantar peso. Nadie me dice eso. Y eso estaría bien si vas a un club de halterofilia o de tal, ¿no? Es el objetivo, es un deporte. Sí. Pero aquí utilizamos el peso no como el fin, sino como un medio. Podría ser tu propio cuerpo. Sí. Podríamos... es un medio para llegar a lo que dice todo el mundo. Quiero ser más fuerte. Pues fuerte está por dentro. Quiero mejorar mi fuerza, mi capacidad metabólica. Entonces tengo que buscar llegar adentro, pero que siempre mi película, y fijaros, ahora hablaremos de los sensores, es conseguir eso con el mínimo escándalo externo posible, sin tener, porque eso incrementaría el riesgo. ¿Qué ha pasado con los sensores? Yo estaba mirando vuestra, después de hacerlo bajó la carga que utilizabais todos, ¿eh? Sí, y luego ya la habéis recuperado casi todos o más.
Pero ¿qué pasó? Que sin querer aprendemos a mover un peso y de la manera más eficiente posible. El cuerpo es muy listo, la mente es muy lista. Y dice, no, ahora busca trucos. Pero eso es humano y es incluso lo que tiene que ser motrizmente. Porque el cuerpo siempre busca la economía, exacto. Entonces, si tú ir de este punto a este punto de la manera más cómoda, no voy a hacer la más complicada porque es supervivencia pura y dura. Pero cuando dices, no, ahora tienes que ir así, wow, entonces bájame el peso. Pero el estímulo era el mismo o más. Sí, Pero- y más. O más. Sí, porque al principio arrancas, y la prensa, arrancabas con un empujón para... Estabas más rato estirado en la zona fácil. Ahí al final... Pero lo hacía ahora yo no. también, ¿eh? Lo Ahora hacía yo no. el primero, porque querías llegar al tiempo, Sí, sí. querías llegar al objetivo y querías subir peso y querías... ¿no? Sí, Entonces, sí. dice, no, ¿vas a hacerlo? Sí, pero así. Entonces la gente, ¡ay! Aún y eso ha tenido más éxito de lo que nos pensamos, ¿no? Que la gente nos odiaría. No. No, Un poco pero sí, sí, con lo sí. de los sensores, porque te obliga a hacerlo bien, pero baja peso y ya está, no pasa nada, porque lo importante no es lo que os decía, no es el peso que mueves fuera, no es, hago tantas flexiones, digo, sí, ahora de las 10, o si hago menos, o claro, y no estás más débil porque hayas hecho menos, sino porque hemos cambiado las condiciones. Hacerlo bien es muy importante. Entonces, esto nos ha obligado a hacerlo mejor y a llegar más a, ¡buah! El músculo ha trabajado más, ha estimulado más. Yo cuando salgo, a veces vamos a Tú, tomar un te café veo con el David está temblando. y estoy temblando, cojo la taza... Oye, no eres el café primero que en el y- podcast y me lo sí, dice, ¿eh? Es verdad, es verdad, es verdad. Estoy temblando un rato. Un rato, pero es que es... Sí, Cuando lleváis ya años, es que, claro, David ya os conoce de memoria. Sí. Sí, Ya vais, en broma decimos, vamos al matadero. Cuando vamos ahí a entrenar, yo voy al matadero. Bueno, yo voy a entrenar, sí, voy... No, ella no tanto, pero yo voy al A matadero. ella le gusta, pero a mí ahí es... Bueno, al matadero en broma, quiere decir que sé que voy a... Sí. tengo que estar concentrado, voy a trabajar, no voy a hablar. Ahí voy a... Vas a trabajar, Pero cuando acabo la sensación... Ah, no, cuando acabas, sí. A la pero tarde, no es sí. tan matadero. ¿Eh? ¿No? No, bueno, para ella no, para mí Hay tampoco es gente un matadero, que, pero... bueno, sobre todo Ramón, que es al que conozco más, lo vende como una cosa de matadero y no es, no lo es. Es Bueno, un no, esfuerzo, matadero es un esfuerzo, pero... es un esfuerzo que sí. Y así que una que cada que raro que repercute en la Y salud. digo el claro. matador en el buen sentido. No, ya, que no claro, voy claro, ahí a, evidentemente. que no voy a, que voy a Vas a trabajar. trabajar, ¿sí? Vas a trabajar. No voy a perder el tiempo. No voy a, mira, voy a hablar un rato con mis amigos. No, Siempre no cuento te del quedas. podcast que yo cuando tenía el gimnasio antes del Hotel Meliá, había una que hacía, lo llamaba yo las abductores, ¿sabes? El de abrir la cadera, Sí. que antes casi todas las máquinas se han sentado. Ahora te permiten para llegar Sí. hasta el glúteo medio y te permiten tumbarlo, ¿no? Y lo hacía sentado, cogía un diario. Iba así. Y vas leyendo. Os lo juro. Pero es que era muy típico. La gente hablaba, iba al día, y bueno, movía tres. No, tienes que coger conciencia. Claro, Sí. No, de eso, es muy- es decir, eso no. Y técnicamente ya decía, he hecho una sesión de media hora o de lo mismo, ¿no? He hecho una hora de máquinas, ¿no? Pues Sí. sí, vale, sí, puedes haber hecho 3. Y venir así sí que puedes venir cada día. Y de paso, Claro. ¿sabes? Entonces, no, hay que estar... Luego cada persona lo lleva de una manera diferente. Sí que es verdad, y ahí es donde buscaremos la manera, pero es que no hay mucha más, de que hay gente que realmente no está acostumbrada a esforzarse y cuando sientes esa quemazón, Ese esa- quemor, sí. es del músculo que se está agotando, pues lo pasa. Y otros que en cambio te dicen, no digo me gusta, pero hay algunos que dicen, bien, esfuerzo, pero me gusta sentir esa sensación, si ¿no? dices que tienes que ir al límite para poder notar que la El límite es realmente el hecho de estimulo, hago mi esfuerzo y veo que no se mueve, y ya está, hasta ahí, sin perder la técnica y sin hacer nada raro. Entonces no Sí. es tan... No, pero sí, pero como es tan personal, yo llevo tantas personas, habré hecho 50.000 en mi vida de sesiones, es que cada persona es un mundo. Y eso siempre es muy fácil decirlo, que parece un cliché, pero es un poco así. Es un poco de, wow. A ver cómo esta cada persona- caso es diferente, ¿eh? Sí, yo tengo tengo fijaos en la palabra que siempre decimos que escuchamos más. Vosotros ya no, porque fíjate la diferencia de los que ya sabéis dónde vais. Vais a buscar el fallo queremos decir, Sí, que tienes y no puedes. el músculo no falla, es fallo en el intento de seguir haciendo, completar el No ejercicio. puedes más. Pero el músculo puede, incluso David, si es cabroncete, os va a hacer aguantar un ratito ahí, Sí, claro, os claro. hará bajar, os ayudará para que bajéis alguna, ¿sí? La gente cuando no sabe eso, ¿sabes lo que me dice? Es curioso. ¿Qué te dice? La frase que más dicen es no puedo. Yo también. Sí. Pero ese es el objetivo. Sí. Si el objetivo es no poder. Entonces, como el objetivo es no poder, yo les digo, bueno, no me lo digas. Ya lo veré, porque es lo que quiero.
Entonces, como dicen, como si el no poder hubiera sido un problema, ¿no? No poder es realmente el éxito. Sí. Llegar hasta no poder No poder. y ahí quedarse. O sea, no me lo digas como si fuera malo, porque yo lo veo buenísimo. Claro. Sí que es verdad que hay gente que me dice no puedo durante 5 repeticiones. Bueno, lo de 5, bueno, y yo soy algo... no sé. Unas 5 o 6, ¿eh? Hay alguna que me 6. a la cuarta, Yo hago 5 o 6, eso. pero se tiene que hacer a lo mejor 8 o 9 cuando empieza. Sí. Que va largo. Quiero decir que cuando lleva 4 me dice no puedo y hace 8. Sí. Bueno, sí, claro. Es decir, no puedo significa es. Aquí está el trabajo del entrenador. Me cuesta. Digamos, Sí, estimularlo. Exacto. Me está costando, ¿eh? Está costando, sí. Es decir, me está costando. No. Y luego la otra que nos pasa mucho es cuando, claro, imagínate, me va costando tal, pero no ha podido más, por ejemplo, a los 3 minutos, ¿vale? Hasta los 3 minutos no ha llegado eso de no poder más. Y dice, buf, pues vamos a subir, ¿eh? Claro. No me subas que me ha costado mucho. Venga. Y digo, a ver, pero si has hecho 3 minutos. O sea, que te ha costado mucho, ya lo doy por hecho porque te ha llevado hasta no poder más. Es lógico. Pero subir no te va a hacer que te cueste. O sea, no subir No sé. no te va a hacer que te cueste. O subir no te va a hacer que te cueste más. Te va a costar lo que te cuesta. Simplemente que a lo mejor acabas antes. Es mejor Estar en, aceptarlos a veces estar en una zona. en una- Quiero decir, si tú con una carga, es lo que dices, a lo mejor de miradas o lo que sea, si tú con una carga determinada superas un tiempo determinado, significa que tu cuerpo está preparado para subir un poquito más. Claro. Podría Sí, llevarlo. sí, ¿Se explico o no? Sí. Y ahí está el principio de la progresión que utilizamos. Al revés, si hace menos tiempo, imagínate que decimos, hace menos de un minuto, esto a lo mejor es que es demasiado peso. No porque lo haya levantado, porque ha estado muy poco tiempo y no me ha dado tiempo suficiente para que todas las fibras trabajen Sí, bien, se agoten aumentar la bien, rapidez, sí. todo el sistema energético sea estimulado, que normalmente es mínimo un minuto. Entonces, en este caso, hay una ventana que luego es muy individual. Hay zonas de tu cuerpo, por ejemplo, con David os lo dirá, la pierna puede ir más largo, a lo mejor el hombro enseguida se fatiga y puede ir un poco más corto. Si haces una super serie vas a un minuto corto, otro vas a 2 minutos. Cada persona al final lo adaptamos un poquito. ¿Sí? Sí. ¿Y hasta cuánto está el límite, digamos? Porque claro, yo veo que bueno, voy subiendo lentamente, pero voy Pero subiendo. ya he visto ya que a lo mejor te cuesta ya mucho. O sea, hay unas que cuesta, otras aún sigo más, digamos así. El límite es curioso. ¿Dónde está ese límite, digamos, de...? No lo No, sabremos. ni- Yo ni- creo ni idea. que sí, ni idea. Pues claro, Pero muchas veces el límite ya vas viendo que cada vez te cuesta más subir. Que incluso muchas veces has mejorado, pero luego te vas a lo mejor de vacaciones y te tienes un pequeño constipado o enfermedad, vuelves a bajar y vuelves hasta recuperar ese que tuviste. Llega un momento que vamos como haciendo por las fases de cosas que pasan en la vida, ¿no? Pero a partir de los 50 y pico, 60, si has alcanzado tu fuerza máxima, a los 50 es imposible ganar. Pero la gente, ¿cómo es que gano? Sí, porque estaba muy por debajo de su capacidad te va, máxima. te baja. La gente cuando nos viene dice, yo no puedo, si no, tú puedes mejorar hasta la potencial. ¿Y cuál es tu potencial? No lo sé. Claro, sí. Y cuando te no lo mantienes en ¿Nivel? unos parámetros. No es malo mantenerse en... Yo tenía un profesor hace muchos años que decía que mis alumnos tenían 50, ahora tienen 70 y mueven el mismo peso. Y fantástico, sí, con más años mueven lo mismo. Claro, sí. Es la fuerza, el área bajo la curva, eso que os decía, se sube el pico hasta los 30 y pico años de fuerza, hasta los 50 más o menos Se mantiene. a partir de los 50 pues empieza a caer, ¿no? Pero cae muy lentamente si eres capaz de estimular tu cuerpo. Entonces salían lo que os decía de los nómadas. Sí. Los bosquimanos, lo que sea. Sí, estos están ahí. australianos, algunos de estos, los cazadores-recolectores, estos prácticamente a los 70 y pico su área era muy grande, o una persona entrenada, a día de hoy lo hay, o vosotros, hay gente que se cuida y entrena, y prácticamente la fuerza que tenía a los 75-80 equivale a una persona lo que hubiera hecho sin hacer nada a los 40. Su área, su margen es más alto que mucha gente. A día de hoy nos encontramos gente con 25-30 años con un margen muy bajo. Ya. Bueno, hay que trabajar. Móvil, pantallas, Ascensor, sí, porque sobrepeso, era nada que... y esto es un problema. ¿Sí? Entonces, claro que todo el mundo se tiene que morir, pero se tiene que morir bien, no habiendo estar muerto en vida. ¿Sí? Entonces nosotros creemos que la fuerza, el músculo es la base, ¿no? Siempre nos dicen que hace el corazón, pero el corazón es un sirviente del músculo.
nuestro motor, nuestra capacidad muscular, ¿no? Y sobre todo en la parte de abajo, en todo el cuerpo, porque todo el cuerpo tiene que hacerlo, pero en la parte de abajo, Las piernas es muy importante, ¿eh? La movilidad es es básico porque son los que te van a desplazar en sí, ¿eh? Entonces esto subir, sentarte, lo que sea, si levantarte, vaya, básicamente. Sí, pero está chulo. Pues continuaremos. Intentamos... sí. Aquí en los años haremos unos 90. A los 90 otra. Tenemos señores de 90, está Joan, está Ya me acuerdo, sí. 94, Una señora 93. también. Una señora venía ella, su hija, y la nieta de 40 y pico, y no sé, casi como venga, venían 3 generaciones. Sí, sí, venía una señora que tenía ¿cuántos años? 94. 94 o algo, sí. 94. Que venía su hija y su nieta. Hija y su nieta. Sí. Es que no hay Todo edad tiene la para... No hay edad para esto. No, yo le digo a la gente. Y sobre todo, un poco lo curioso es ver que se puede ser intenso, pero que da igual la edad que tengas, pero el músculo puede ser... Intenso no significa peligroso. Quiero decir que el hecho de evitar picos, que el objetivo sea mover peso por mover, sino utilizar el peso como una herramienta para profundizar, lo que sí que hay que hacer con los años es mucho más purista en la técnica. Claro, porque llegar adentro sin que afuera haya tanta sobrecarga, porque una lesión... Bueno, en realidad lo que da más miedo cierto son las caídas. De las caídas, si tienes las piernas bien, te caes menos. Pero eso, claro, es que es todo un bucle. Es todo un bucle. O sea, es mejor. Bueno, y tu hueso está claro, porque el músculo y hueso, todo nuestro cuerpo se comunica alrededor de lo que vive fuera, ¿no? Y como nuestro músculo es el motor, nuestro músculo se comunica con todo el organismo. Aumenta la masa al hueso, se comunica con el sistema hormonal, se comunica con todos, y se comunica con el cerebro. O sea, esto es súper interesante entender que tenemos el órgano endocrino más grande del cuerpo es el músculo. Entonces, claro, hay que mantenerlo lo más posible, y lo más posible no significa tampoco levantar peso a lo bruto, porque muchas veces, yo lo entiendo, muchos médicos esto tiene miedo, pero fijaros, viene está recomendado por un pediatra, un médico, Doug McCaff, leíste un libro de un médico, o sea, quiere decir que están entrando ya mucha gente, y los médicos ya más jóvenes están entrando al mundo a entender la fuerza como un elixir para mí de la eterna juventud. Claro, el problema es cómo y de qué manera, y que cualquier cosa que hagas siempre tiene un mínimo riesgo, porque estás aplicando fuerzas a un organismo, ¿no? Sí, pero bueno, es muy controlado en el gimnasio. Claro, hay que controlarlo. Es el Jorge García decía, la gente le preguntaba y decía, hay 2 formas de entrenarse, o bien en casa tú solo, que es muy arriesgado, o si no, digamos, en un gimnasio controlado ahí con entrenadores personales que te dicen la carrera. Eso es mucho más seguro. En casa, aparte, que ya lo vimos en la pandemia, que era muy duro, digamos, hacerlo en casa, porque realmente te la juegas, haciendo una mala posición, haciendo dominada, algo así, te puedes joder bastante. Claro, si tú sabes hacerlo y tienes esto aún, no tienes las herramientas, o que te decía de la prensa, la dominada. ¿Quién puede hacer una dominada? Hay gente que no va a poder... ¿Qué va? Ninguna. El Lolo sí que puede. El Lolo sí que puede. El Lolo porque tiene una relación peso-fuerza bastante. El Joan, Joan Roig, que viene también. Mucha gente no puede. Es una máquina en cuanto a está la prensa con 50 burradas. Pero en cambio no puede subir su peso. Bueno, también es más grandote. Es más... pesa más, pero bueno, esa es la historia. O sea, cada uno tiene su... Ese es un neuro en cuanto a la exactitud. Si te fijas en su currículum, seguir la bola, tiene unos récords espectaculares. Él hace bien. Muy bien, porque está fuerte. Es muy fuerte esta. Y el Lolo es más a su bola en cuanto a... Venga, va. Mejor dicho, lo de la bola. Así, así, no, ya me he cansado. Pero, bastante. No, pero es así. Pero fijaros, después de la pandemia, cómo a pesar de que se dijo todo hazlo en casa, la gente ha vuelto otra vez a entrenar en gimnasios. No, entrena solo en tu casa con un entrenador online, eso... No, pero sí, lo hay, pero quiero decir... Incluso yo vi a mucha gente hace unos años, que hace o menos, que había entrenadores por la calle entrenando a gente. Sí. Yo he visto al lado de nuestro gimnasio, había gente entrenando en algunas horas. ¿Sí? Ahora ya hace tiempo que no lo veo. Entonces también habrá ido a menos, ¿no? La gente quiere sitios algo más controlados, en cierto modo. Control para hacer recreación, ¿no? O sea, a correr, a la bici, a subir escaleras, pero para trabajar la fuerza, yo creo que cuanto más clínico sea el ambiente, todo, me decía la música, lo otro, controlado, buenas máquinas.
Buenas máquinas. En tu caso, las MEDEX, la historia de Arthur Jones, y aparte Don Sí, McCann ya hablaba de sí, MEDEX. sí, Nosotros- sí. Entonces estamos buscando otras que nos complementen porque él ya murió. Entonces queremos avanzar biomecánicamente, pero como MEDEX hay poca cosa. Yo he pasado por muchas, vuelvo a repetir. Pero La RX esa de aquí, esa los de... motores ya entramos en otra dimensión. en otra dimensión. Eso es más futute, sí, más podido, ¿eh? Sí, 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 pero no, esto no ya es otra está- dimensión que se está experimentando y el futuro irá mucho también con robótica. Sí. Mi idea sería a la arquitectura o al citoesqueleto de las MEDEX cambiar placas por motores a medio plazo, con esa biomecánica, Sí, con motores. Sí, a la larga sí, porque obviamente un peso puedes hacer, a lo mejor paras, haces un isométrico en un punto determinado, a la larga sí, pero como las MEDEX a día de hoy, todo centro que abrimos, las MEDEX son nuestra base, son nuestro fundamento. Una aquí pregunta, entre los isométricos y hacer aquí, digamos, en máquinas, realmente en movimiento, vaya, ¿cuál es la diferencia principal? Por ejemplo, digamos, si de hacer una sentadilla, aquellas fijas, estática, o sea, una... O, Sí, de cara adentro no hay gran diferencia. ¿No hay gran diferencia? No, depende cómo lo hagas y qué tipo de isométrico. Sí que es verdad que nosotros, si es posible hacer dinámico, porque el músculo, no solo el músculo, sino los diferentes músculos que entran, pueden entrar en una posición y no entrar en otra. Entonces el isométrico lo quedas en una sola posición. En una sola posición. Si es un músculo en sí, no le importa mucho, porque todo el músculo trabaja, pero no trabajan, no todos los músculos entran en la misma mecánica. Entonces, si no hay un daño articular o no molesta, nosotros somos partidarios de intentar hacer dinámico y complementarlo con algún isométrico. Hay gente que no puede hacer, por ejemplo, la rodilla tiene una inflamación determinada y si hace un movimiento dinámico se le inflama. En cambio, lo hace isométrico, podemos estimular el músculo y la articulación No sufre. no le sufre. Entonces, en ese caso, vale, le aplicamos el isométrico. Está bien. ¿Vale? Y luego están los isométricos reactivos, que son los que se hacen con estos motores. Que eso está muy bien porque hagas lo que hagas, va a ser isométrico. Entonces podemos medir la fuerza, la fatiga. Son protocolos, pero los utilizamos mucho de acompañamiento o cuando hay una patología determinada que dice, mira, si haces más de 50 te duele, pero si haces 40, fuerza, no te duele. Pues podemos mantener 40 y luego al día siguiente, a ver, a la sesión siguiente, el 45 no te duele, el 50 no te duele, el 55 no te... Entonces podemos medir una readaptación mirada con esto. Control Pero si hay dinámico, hay mucha batalla dentro del GIS con esto, ¿no? Pero de alta intensidad, pero porque con isométricos también se logra mucha ganancia de fuerza. También con la ventaja de que no estás pendiente de mover, sino pendiente de contraer. Porque a veces con el movimiento la gente está muy pendiente de contraer. Pero si puede haber movimiento en todo el rango, entran fibras en posiciones, en ángulos, que a veces con un isométrico no estamos asegurados que puedan entrar todas las diferentes piezas. Pero sí, en muchos casos nos salvan de mucho, porque hay gente con patologías y con problemas articulares que no nos permiten hacer el dinámico. Y en cambio el otro sí. En cambio lo otro nos permiten, incluso yo he visto gente que los hombros no puede subirlos, le hacemos isométricos con la de hombros aquí al lado y después de ganar fuerza ya pueden subir sin dolor. Con lo que a veces en estos casos es saber estratégicamente colocar uno u otro en función de que, sobre todo la primera norma, si duele no lo hagas. Entonces podemos buscar maneras que la persona pueda estimular el músculo sin que la articulación se vea afectada. Eso es lo que... y a veces se complementa también. Psicológicamente el isométrico no es fácil, ¿eh? No. Cuando haces repeticiones, cuando haces repeticiones vas como contando, hay fases, cambia mucho. El excéntrico siempre es más fácil bajar el peso, con lo que es como si el cuerpo va como descansando. Es muy duro en los y el otro isométricos. Es muy mentalmente, porque dices, ¿y si podía haber hecho 5 segundos más? ¿Y 5 más? Y 5 más. Entonces es duro mentalmente. Si os fijáis con los sensores también hay una parte isométrico que hemos hecho, que te has de quedar en algunos, que vemos que al final te quedas ahí. Y te quedas en la posición y le das aguantar. 2 o 3 segundos aguantando. Sí, y en otros que pones en una posición, entonces alguno que te quedas, el naranja se queda en una posición y tú te has de quedar ahí. Y entonces el resultado es mejor. Es mejor en cuanto a puntuación. Sí, claro, sí, porque es más fácil quedas en un punto, te suele dar mejor nota, pero te da nota porque porque el otro es muy difícil hacerlo. Yo he visto las mejores notas con aguantar un isométrico, pero bueno, es que ahí no puedo hacer otra cosa. Ahí me engañáis todos, lo hacéis bien, ahí no se mueve, cosa que el otro es muy difícil hacerlo bien, hacerlo perfecto. Pero hay mucha gente que lo haga perfecto. Sí, perfecto, ¿sí? No, 100 es imposible porque sería ir con el ordenador, es que es imposible. Pero todo lo que es 5 estrellas, más de 87, 88, ya son 5 estrellas, está muy bien. Sí, el Joan es... Yo saco casi todas entre 88 y 92, 93. Yo no. ¿Ah, no? No. Sí. Tendremos que mejorar.
El truco es que siempre la pelotita esté verde, que no se ponga amarilla. Sí, ya. Vale. Tienes que fijarte bien. Oye, un placer. Muchas gracias. ¿Ha visto qué son estas cajas? Son los regalitos que os he hecho. Mira qué bien. Aquí no sé qué será. Hace Será un pastel. A ver, vamos a ver aquí. un pastel. ¿Algo que se come? Vamos a ver. No. A lenguaje de celular. Oye, a ver cómo se abre. Es por aquí, por aquí. Sí. Aquí. Mucho cuidado. Vamos a encontrar. Mira, Lofi. Uy, yo no. Anda. Oye, que somos muy pequeños, ¿eh? Eso es Creo que se le han puesto de la talla pequeña. Seguro a cambio, ¿eh? A ver, déjame ver. Tómate más, ¿no? Yo creo que sí, que no es de pequeñita. Oye, el micro. El micro. Sí, es la pequeñita. Muy bien. Venga, le ha caído esto. Bueno, yo la puedo usar de vestido. Claro. Ay, sí, te viene también, grande. Coño, es que yo soy muy pequeña. Muy pequeña. Somos pequeñitos, somos pequeños. De vestido me queda genial. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Ya nos veremos por ahí. Nos vemos en el gimnasio. Nos vemos mañana. Venga, hasta luego, Lucas.